Ya hace 2 días el Washington Post dio a conocer que existía un acuerdo o que cuando menos se estaba planeando algo con respecto a la caravana de migrantes. Inmediatamente salió gente de Morena a desmentirlo. Olga Sánchez Cordero dijo que no es verdad. Este asunto lo vuelve a retomar el día de hoy Jacobo García en el diario El País y él lo llama el Plan Marshall, el nuevo Plan Marshall. Esto obviamente recordando aquel plan después de la Segunda Guerra Mundial que propuso Estados Unidos a los países europeos y también a los que fueron sus aliados, los países que conformaron después el bloque de la Unión Soviética, los países que se agenció, por decirlo de alguna manera, la Unión Soviética, y que consistía en que había que apoyar económicamente a Europa, porque si no Europa, devastada por la guerra, así como estaba, pues iba a dejar de comprar productos estadounidenses y se iban a ir a la quiebra y que por lo tanto pues esto le iba a afectar a Estados Unidos. Bueno, pues algo así, más o menos de esto se trata. Dice Jacobo García, también Javier Lafuente son los que escriben este texto. El gobierno de López Obrador impulsa un proyecto que pasa por asimilar a los migrantes en México y que Estados Unidos incentive la inversión privada en el sur del país y aumente las ayudas a Centroamérica. Esencialmente es lo que dijo el Washington Post hace 2 o 3 días. Ante las caravanas migratorias que recorren el país rumbo a Estados Unidos, el gobierno entrante de México admite que no es viable por ahora una política de contención, o sea, no permitirles entrar en la frontera sur de nuestro país. Para tratar de buscar una salida al fenómeno, la administración de López Obrador, que tomará posesión del cargo el próximo sábado, negocia con Estados Unidos una suerte de plan Marshall para Centroamérica. Fuentes de la Cancillería al tanto de las conversaciones aseguran que se trata de lograr un cambio de paradigma y el objetivo es profundizar la inversión en el sur del país con el apoyo de Estados Unidos, que también incrementaría las ayudas a los países del Triángulo Norte Centroamericano y flexibilizar los trámites migratorios en México. La meta es que el acuerdo esté cerrado como tarde en mayo para que pueda dar resultados tangibles en el año 2020. Con un Trump cada vez más beligerante respecto a la migración que llega a la frontera norte de México, hago un paréntesis, hoy Trump se levantó como, yo creo, senogallo, porque hoy está diciendo que o México hace algo o va a cerrar la frontera definitivamente, lo acaba de decir en Twitter. Pero bueno, continúo. Este Trump beligerante respecto a la migración que llega a la frontera norte de México, López Obrador se ha propuesto un cambio de política ante el estallido de un fenómeno que no tiene freno y que temen se pueda convertir en un nuevo problema de seguridad interna. ¿Se acuerdan ustedes de la Agenda Nacional de Riesgos que compartimos hace 2 años aquí? Bueno, pues ya se hablaba de esto, de los flujos migratorios. Pero bueno, continuamos. La futura administración trata de llegar a un acuerdo con Estados Unidos por el que México acogerá en su territorio a los migrantes que quieran solicitar asilo mientras dure el proceso. Las fuentes consultadas por este diario, el diario El País, aseguran que aún no hay un procedimiento establecido y que se trata de un plan que no solo afecta a la frontera norte de México. Las mismas fuentes defienden que en la práctica es algo que ya está ocurriendo. El gobierno de López Obrador calcula que actualmente hay unos 9,000 migrantes varados en la frontera, un número que dan por descontado que se incrementará con el paso de los meses. ¿Se acuerdan que el día de ayer les dije yo en un video, acostúmbrense porque van a seguir llegando? A cambio, México pretende obtener un doble compromiso por parte del gobierno de Donald Trump. Según ha podido saber este diario de fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de uno de los gobiernos centroamericanos implicados, el plan incluye un acuerdo de desarrollo e inversión con Estados Unidos en el sur de México, la zona más olvidada del país. El objetivo, según estas fuentes, es lograr más de $20 millones en el sexenio, principalmente en inversión privada con la anuencia o la promoción de Estados Unidos. Las fuentes consultadas creen que Trump no ve con malos ojos este plan, aunque son conscientes que deben lidiar también con el ala más dura de su administración partidaria de la construcción del muro fronterizo
que considera que el problema migratorio no es asunto de Estados Unidos. O sea, de verdad, bueno. Este domingo Trump ha echado más leña al fuego al insistir que México debe ser inteligente y frenar las caravanas de migrantes. Hoy le siguió atizando, como les digo. Además, el plan incluye que Estados Unidos incremente la ayuda a los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Hasta ahora se destinan $600 millones al plan Alianza por la Prosperidad, surgido a raíz de la crisis de los niños migrantes de 2014, pero en la práctica se aportan $200 millones. Los otros 400 no terminan de llegar, principalmente por la compleja forma en que opera la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, la USAID. Según el plan que ha puesto sobre la mesa México a Estados Unidos y del que están al tanto los gobiernos centroamericanos, la ayuda pasaría a $1,500 millones. Las conversaciones que se vienen dando desde septiembre y están encabezadas por el futuro canciller, el delincuentazo Marcelo Ebrard, deberían fructificar entre diciembre y mayo del próximo año, admiten las fuentes consultadas, para que la inversión pueda empezar a concretarse entre 2019 y 2020. De lo contrario, todo se iría al traste. Ahora, el gobierno de López Obrador confía, esto es muy importante, en poder absorber a gran parte de los casi 200,000 migrantes que cada año atraviesan México en dirección a Estados Unidos. El modelo tendría dos vertientes. La interna tiene que ver con las denominadas cortinas de desarrollo, que el nuevo gobierno pretende levantar desde Chiapas, en el sur del país y una de las zonas más atrasadas a la capital del país. Esto es muy fuerte, 200,000 migrantes cada año que ya no llegarían a Estados Unidos, que México absorbería. Estamos hablando de 1,200,000 migrantes en el próximo sexenio, aproximadamente. Eso sí ya representa el 1%, porque 9,000 no es ni el 0.00, es muy poquito. Pero bueno, continúo. Las cortinas de desarrollo, y ahorita les voy a dar unos datos más, las cortinas de desarrollo serán focos de una enorme concentración de la inversión pública en obras públicas. Hasta ahora, López Obrador ha hecho hincapié en 3 planes. Uno en Chiapas, que tiene que ver con la reforestación del sur del país, por lo que el gobierno pretende plantar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y para el que crearían 400,000 puestos de trabajo, según el nuevo mandatario. El segundo foco de concentración es el sureste de México, donde se prevé construir el llamado Tren Maya, una vía férrea de 1,500 kilómetros que recorrerá los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y el tercer macroproyecto será otro tren, el Transístmico, una línea férrea que conectará el Pacífico en Oaxaca con el Atlántico en Veracruz. El plan contempla también una vertiente externa, que es flexibilizar los trámites migratorios para facilitar a los centroamericanos la obtención de permisos. El plan de visados para los trabajadores extranjeros estará inspirado en el modelo aplicado para los haitianos en Brasil. Según fuentes de la Comisión de Exteriores del Senado, se trata de visas humanitarias, con 1 año de duración, pero renovables. Inicialmente estarían agrupados en albergues, pero cuando empiecen a tener un sueldo fijo, irán trasladándose progresivamente a viviendas convencionales. Los más escépticos en el plan ven en él solo una versión mejorada, esto es muy importante, del Plan Puebla-Panamá. La zona de libre comercio desde Panamá a Estados Unidos, que intentó abrir el delincuentazo Fox, pero fue abandonado por múltiples problemas. Para lograr que Estados Unidos se sume al proyecto y aumente los fondos a este rubro, ojo con esto, México cuenta con una carta. Y ojalá Estados Unidos no quisiera. Hacer de freno a la inmigración ilegal, esa es la condición. O Estados Unidos acepta y México se convierte en el muro, o permite que el país se convierta en un corredor fácil para los migrantes y que el problema se enquiste en la frontera. Es muy complicada la situación, porque si de por sí la gente de la frontera en Tijuana
empezó a golpear ayer migrantes, ahora imagínense ustedes 200,000 que lleguen cada año a las fronteras. Caldo de cultivo perfecto para la violencia, para el crimen organizado y para lo que ustedes digan. En el entorno de Obrador, y esto es muy interesante también, en el entorno de Obrador existe la creencia de que el país tiene capacidad para asimilar el éxodo de centroamericanos. Los datos demuestran que México apenas ha dado papeles a los refugiados en relación con su tamaño. Y luego aquí da unos datos. El Líbano, primer país del mundo en número de refugiados. Hay 170 refugiados por cada 1,000 habitantes. Jordania, 91 refugiados por cada 1,000 habitantes. Turquía, 44 refugiados por cada 1,000 habitantes. México, ante las solicitudes que se han disparado el último año, pese a todas ellas, la cifra no es ni del 0,0071 refugiados por cada 1,000 habitantes y ocupa el puesto número 127 en el mundo, según ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. No obstante, en el último año aumentaron 1,000% las solicitudes de refugio en México y más del 90% de estas solicitudes provienen de personas del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, que huyen de ciudades como San Salvador, San Pedro Sula, que son consideradas entre las más violentas del mundo. ACNUR compara la situación actual con el éxodo de centroamericanos durante las guerras de los años 80. Desde entonces, una de las obsesiones de Estados Unidos ha sido mantener lejos de su frontera esta crisis humanitaria. Son unos cinicazos los gringos. Tras la crisis de los niños migrantes en la frontera, Obama firmó un acuerdo para poner en marcha un muro virtual, el Plan Frontera Sur, que incluye el despliegue de una red policial militar junto a la frontera con Guatemala. La puesta en marcha del Plan Frontera Sur en el marco del Plan Mérida, firmado en 2008, incluye la colaboración de Estados Unidos, tanto con dinero en efectivo como armamento o escáneres, lo que ha multiplicado el número de detenciones y deportaciones. Sin embargo, este muro de contención ha saltado por los aires desde octubre, con la irrupción de la caravana de migrantes que salió de Honduras. Durante el primer año, la iniciativa Mérida proporcionó a México $400 millones en equipo y entrenamiento. Ni la iniciativa Mérida ni el Plan Frontera Sur están en peligro, aseguran las fuentes de exteriores al tanto del plan con Estados Unidos, el nuevo Plan Marshall. El problema no es controlar, sino abrir nuevas posibilidades, aseguran. Este tema, hasta aquí el artículo que publicaron, la nota publicada en El País el día de hoy de Javier Lafuente y Jacobo García. Este problema, esta situación, vamos a tener que aprender a vivir con ella, porque esto llegó para quedarse. Yo no sé qué piensan ustedes, sobre todo he leído a muchos obradoristas aquí en el canal, entrar y decir que los corran a todos, que los saquen y un montón de tonterías de carácter racista y xenófobo que no voy a repetir porque me parece da asquito. Yo no sé qué piensen ahora, porque el que está proponiendo recibir a 1,200,000 centroamericanos en el sexenio es el mismo López Obrador. Ya de los derechangos, de la gente del cártel del PAN y los más radicales de la derecha más retrógrada del país, pues de ellos ni se espera nada, porque ellos efectivamente no quieren a esta gente, ¿no? Y aplauden que Donald Trump les haya aventado ayer a sus perros para que los golpearan. De ellos sí no lo creo. La pregunta es, ¿qué harán ustedes, los seguidores de Obrador? La propuesta es de él, no es mía. Ya está publicado en todos los medios, así es que ni se enojen porque aquí se las transmito. ¿Qué piensan?